La lección que a continuación presentamos está dividida en tres partes. Tiene que ver con la relación mito y filosofía, por lo menos entendiendo filosofía occidental de los antiguos griegos. La parte que nos corresponde para esta lección tiene que ver con la explicación mitológica. Para ello vamos a utilizar como referente de ejemplo la Teogonía de Hesiodo, por ser este texto y el autor propiamente parte del contexto que los antiguos filósofos griegos tenían. Utilizaremos el esquema de García Gual que sintetiza la Teogonía de Hesiodo. La pregunta básica con la que tenemos que comenzar es ¿qué es el mito? ¿Qué debemos entender por el mito? Esta es una pregunta importante porque, tomando la definición que indica Rodríguez Ramírez, dice que el mito no debe entenderse como una descripción fantasiosa, sino como la primera explicación que elaboraron algunos seres humanos de sí mismos y de su entorno. Es decir, el mito ayuda a comprender el mundo, ayuda a comprender la formación y organización del mundo, respondiendo, por ejemplo, a algunas preguntas claves. ¿Qué es el mundo? ¿Cómo funciona el mundo? ¿Por qué funciona así? No necesariamente todos los mitos responden cada una de estas preguntas y no siempre lo hacen de manera expresa y muy puntual. Algunos pueden responder una parte, otros más o menos otra, pero en todo caso tiene que ver con dar sentido a la realidad. ¿Por qué la realidad natural es como es? Una vez teniendo claro esto, según el mito, se conduce a entender al ser humano propiamente. Es decir, comprendiendo dónde se desarrolla el entorno del ser humano, el mito luego nos pasa a explicar cómo entender al ser humano. Por ejemplo, quién es el ser humano, cómo es, por qué es así. Asimismo, qué rol o papel desempeña en el mundo, o roles o papeles debe desempeñar en el mundo. El mito, valga señalar, no se hace en abstracto, dado que busca entender el entorno de la persona y de las personas mismas, entonces va a tratar de explicar el contexto en el que se encuentra. Por ejemplo, pueden ver a su derecha, tenemos un mapa de la Grecia del siglo VI antes de la era común. El mito, en este caso, va a tratar de explicar los elementos naturales, el entorno que rodeaba a la antigua Grecia. Como ustedes pueden ver, en el pleno centro del mapa, de lo que está como entre verde y naranja, se encuentra el mar Egeo. O sea, toda Grecia estaba rodeada de mar. Esto va a ser un elemento que va a ser importante para este caso los mitos griegos. ¿Por qué? Porque es un elemento que está muy constante. Entonces ellos van a buscar una explicación. En este caso, la pregunta va a sonar simple, pero para ellos fue importante. ¿Por qué hay tanta agua? Porque en otros mitos, por ejemplo, tiene que ver más con cuestión, por ejemplo, de tierra o de bosques. ¿Por qué? Porque eso es lo que rodea. Entonces un mito no se hace en abstracto, sino que el contexto, tanto natural como social, va a condicionar la explicación que busque dar. Esto es importante, ¿por qué? Porque había una concepción, o todavía tiende a haberla en algunos libros de antaño, que el mito se veía como la superación, el mito se veía como el escalón que había que superar y que la filosofía occidental, bueno, lo que hoy entendemos como filosofía occidental, es decir, greco-romana y demás, tenía que superar. Entonces el mito tenía que ser superado. El mito era visto como pura fantasía, de ahí la expresión que señala Rodríguez Ramírez. El mito no debe verse como pura descripción fantasiosa. Había concepciones negativas que veían el mito de esta manera negativa. El mito se ve como un cuento de niños, pura hablada sin sentido, pero todo lo contrario. El mito fue una primera respuesta que los seres humanos de antaño se dieron a sí mismos para comprender el entorno y comprenderse a sí mismos. Entonces, el mito goza de valor porque da explicación. Que la explicación sea correcta o no, eso es otra historia, eso es otro asunto. Pero la finalidad, su importancia radica en explicar al ser humano dónde se encuentra y por qué él o ella es como es. Entonces, según lo anterior y tomando ahora sí, empezando a relacionar la teogonía de Hesiodo, la finalidad de Hesiodo es ofrecer una perspectiva de conjunto sobre el ordenamiento global del mundo. Es decir, tratar de entender de manera total el desarrollo del mundo. Para ello, Hesiodo utiliza el repertorio mítico existente. Una cuestión contextual sobre la obra de Hesiodo. Hesiodo
no es el originador de todos los mitos y seres y dioses que vienen en la teogonía. No, él toma el repertorio ya existente que ya había en la antigua Grecia, que podía perfectamente haber estado diseminado en distintos mitos. La originalidad de Hesiodo es conjuntarlo todo y crear una obra unitaria que precisamente vaya con una finalidad: entender o tratar de entender el desarrollo del mundo, y no solo una parte, insisto, sino todo el mundo. Entonces, toda esta explicación que nos da Hesiodo, o Hesiodo le daba a su gente en aquella época, repercutirá en cómo se entiende al ser humano, tanto en sí mismo como en su vínculo mundano, es decir, entender por qué el ser humano es como es y qué relación tiene entonces el ser humano con el mundo. Entonces, con la teogonía de Hesiodo empezamos a ver cómo lo que acabamos de ver del mito, de la definición del mito, el texto de Hesiodo encaja con ello, busca la misma finalidad. Sobre la teogonía como tal, para aquellos estudiantes que no estén versados sobre esta, o bien simplemente no la hayan visto o no se recuerden algo, yo recomiendo hacer una pausa en este video y buscar en YouTube videos sobre la teogonía. Existen muchos que sintetizan o incluso explican en qué consiste la teogonía, sus puntos centrales. Para las finalidades de esta lección, recomiendo el que aparece ahí en la imagen, que se llama Hesiodo la teogonía. Ahí está la dirección. Es un video cortito de unos 3 a 4 minutos, donde el autor resume de manera muy puntual y apta para las finalidades que considera el curso, la teogonía. Entonces, para aquellos que no están familiarizados con esta, recomiendo hacer esta pausa. Así como indicamos, entonces, todo mito buscar explicaciones. En el caso de la teogonía nos da ciertos puntos concretos, ciertos puntos explicativos concretos. En primer lugar, nos da una referencia espacial. El mito brinda un marco referencial locativo, es decir, un dónde. Va a explicar por qué ese dónde físico, natural, es como es. En el caso de la antigua Grecia, como vieron en el mapa previo que les había puesto, ven que toda Grecia, básicamente todas sus costas, está rodeada de mar. Entonces, este va a ser un elemento muy importante que la teogonía va a tener en cuenta, explicar por qué está ese espacio referencial. En el caso de la teogonía, al inicio, primero se nos muestra un espacio abstracto, es decir, tratando de marcar la cancha, marcar el espacio de juego, donde se va a desarrollar toda la trama humana y pues natural. Primeramente se van a hablar de unos dioses que son la base de lo demás que vendrá, y fuera de lo cual no puede haber nada más. Es decir, nos va a explicar, como les dije, la cancha general, dónde llegan, cuáles son los límites que tiene el mundo, el cosmos. En primera instancia nos va a dar 3 aspectos que no son gratuitos: Gea, la tierra; Urano, el cielo; y el Tártaro, el mar profundo. ¿Por qué la teogonía señala estos puntos? Porque, como acabo de decir, busca explicar el contexto en el cual uno se encuentra. Y estos son los elementos que un griego común y corriente veía. Como vieron en el mapa, pues dependiendo de dónde se encuentre, va a haber tierra por todos lados. Dependiendo también de dónde se encuentre, va a haber mucho mar. Y claramente el cielo lo va a ver como el límite, a donde más allá su vista no pueda ir. Entonces, la teogonía, como todo mito, va a comenzar a explicar ese espacio. En este caso, lo explica de manera abstracta y los va divinizando. Particularmente, fue una explicación que el mito de la teogonía encontró: divinizar estos elementos naturales abstractos para posteriormente dar mayores explicaciones de cómo se va rigiendo el mundo. Ahora bien, en el caso de la teogonía, este espacio va a estar mediado por 2 grandes fuerzas. Es decir, el mito de la teogonía nos explica qué es lo que hace que estos elementos, estos primeros elementos, tierra, cielo y mar profundo, se movilicen, se muevan, generen dinamicidad. En el caso de Hesiodo va a ser el caos y el eros. Entonces va a haber 2 grandes fuerzas que van a estarse moviendo en este terreno conformado por la tierra, por el cielo y el mar profundo.
Luego, como parte de la explicación del mito, para explicar contexto físico, se pasa a explicar la complejidad del mundo, es decir, el surgimiento de las cosas. Estas se van a ir dando a partir de las combinaciones primordiales, es decir, de los elementos o dioses que antes habíamos dicho. O como lo va a presentar propiamente sido a partir de la procreación de un dios, pero sin pareja, o entre ellos mismos. Entonces vamos a tener que las primeras mezclas primordiales o las primeras relaciones sexuales divinas van a dar el surgimiento de cosas. La tierra va a tener su relación sexual con el cielo, la tierra por sí misma, Gea, entiéndase, va a procrear asexualmente, Caos también va a procrear asexualmente. Entonces se empieza de algo abstracto, que serían los tres primeros elementos y las dos fuerzas, y luego se va paulatinamente haciendo cada vez más concreto. Como podemos ver, primero van a surgir las cosas naturales concretas, según este mito de Hesiodo. Montañas, el mar Negro, ahora sí ya concretamente. Otras cosas menos concretas, pero naturales, como el día, la noche, un famoso elemento que no existe, pero que se creía en aquella época, el éter, el tiempo, el cronos, que esto va a ser importante porque va a marcar la existencia posteriormente. Otras naturales, pero monstruosas, los cíclopes y los centimanos, que la finalidad de ellos va a ser, en grandes rasgos, a poner algún miedo a la población, una especie de moraleja: no haga esto porque hay tales límites, o no vaya más allá porque te encontrás a un cíclope, una manera de marcar el terreno a las personas sensibles: pórtense bien porque vean que esto les puede pasar. Es decir, tienen a veces finalidades de moraleja. Otras cosas que van a surgir van a ser de carácter más abstracto, pero que impactan en el mundo. Por ejemplo, el orden, el temis, el recuerdo, la mnemosine, y otras más particulares de los seres humanos, como el llanto, la tristeza o la discordia. Entonces, el mito, en este caso particular, nos va a explicar las cosas naturales. Vemos que pasa de algunas concretas, muy concretas, físicas, que se puede ver, a otras menos palpables, y luego a otras que son propiamente más del ser humano. ¿Por qué el ser humano llora? ¿Por qué el ser humano tiene tristeza? ¿Por qué se enoja? Porque fue el resultado de mezclas de los dioses. Es decir, el ser humano no es chillón y odioso por puro gusto, sino que los dioses los crearon de esa manera porque fueron las mezclas que se fueron dando. Es decir, vea que aquí ya nos está explicando que el ser humano simplemente no tuvo nada que ver en estas emociones, sino que fueron mezclas que los dioses se fueron haciendo. Luego la teogonía continúa con mezclas de estos dioses, que no vamos a entrar en este caso, y concretamente luego sigue más mezclas. Lo que aquí interesa es señalar cómo el mito, en este caso de Hesiodo, va a ir explicando el surgimiento de las cosas de manera paulatina, primero de una manera más generalizada, más abstracta, a pasar a cuestiones más concretas para la experiencia humana. Ejemplo de lo anterior lo podemos ver en este cuadro, que resume la relación o genealogía de los dioses. Si bien el cuadro está enfocado en explicar la relación y uniones de los dioses, por ejemplo, vemos que Caos, la fuerza que antes veíamos, por sí misma produce la noche, que sería Nyx, pero en su unión con Gea produce a los hecatónquiros, entre otras cuestiones. Más adelante podemos ir viendo cómo estos primeros seres se van mezclando con otros seres, con otros dioses, y va dando otros dioses. Recuerden que todos estos dioses van a explicar elementos de la realidad. Entonces, en este cuadro vemos en grandes rasgos lo que antes veíamos, cómo de unos cuantos seres se va generando una pluralidad de seres. Entiéndase cómo de unos cuantos elementos naturales va generándose una mayor cantidad de elementos naturales. Entonces, el mito de Hesiodo, a través de los dioses, busca explicar la complejidad de la realidad. Entonces, según lo anterior, vimos cómo se va originando el mundo, la complejidad del mundo. Punto importante es que cuando se habla del origen del mundo, no necesariamente se habla como la versión bíblica de que surge desde la nada.
Vean que ya habían elementos, ya existían. Entonces estos elementos se van mezclando entre sí y dando origen a las cosas que conocemos actualmente. Ok, en todo caso, visto este origen, ahora se pasa a explicar otra de las preguntas básicas que habíamos visto del mito. ¿Cómo se ordena el mundo? Entonces se va a explicar su reglamentación. Va a tratar de responder por qué el mundo tiene las leyes que tiene. En el caso de la teogonía, se va a explicar mediante luchas. Primero mediante Cronos y Uranos. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden, Cronos es un hijo de Uranos. Cronos es el tiempo y Uranos el cielo. Entonces, primeramente se nos dice que existía el cielo, o sea, el límite mundano, el límite hasta donde el ser humano podía llegar, pero este cielo ocupaba tener un orden, no podía existir así a la deriva, simplemente existir sin más. Entonces Cronos, mediante una lucha, se establece en dominio. ¿Qué quiere decir esto? El Cronos, el tiempo, se establece en la realidad. Por eso es que el ser humano tiene temporalidad, el ser humano existe en un determinado periodo, porque Cronos se implantó sobre la existencia, sobre el cielo. ¿Esto qué implicar? El cielo va a tenerse que regir entonces por ciclos, ya sea ciclo de días, ciclo de meses, ciclo de años. ¿Por qué? Porque hubo una lucha en que el tiempo se impuso. Ahora bien, ¿quién domina el tiempo? Aquí es donde viene la siguiente lucha entre Zeus y Cronos. Recuerden, Zeus es conocido como el padre de los dioses, pero no en un sentido genealógico. Como acabamos de ver, Zeus no engendró a todos los dioses, sino se refiere como, utilicemos esta metáfora, el comandante, el jefe en armas. Zeus va a ser el que manda porque se va a establecer sobre Cronos. Zeus va a ser el dios que va a dominar el tiempo, la existencia misma. Entonces a los seres humanos no nos queda de otra que obedecer a Cronos. ¿Por qué? Disculpen, a Zeus. ¿Por qué? Porque este se impuso sobre el tiempo, ganó una lucha en que el ser humano no tuvo nada que ver al respecto. Explicado entonces el origen del mundo y su orden, se pasan a explicar algunos elementos para comprender de manera general al ser humano. Valga señalar que en el caso de la teogonía muchos de estos elementos se perdieron, entonces es elementos breves lo que se pueden señalar. En primer lugar, se explica la relación de los seres humanos, en este caso con Zeus. Los seres humanos eran seres algo despreciados por Zeus. ¿Por qué? Porque Zeus no los dota de conocimiento. ¿Por qué el ser humano adquiere conocimiento? Porque Prometeo, un dios, se robó el fuego. El fuego, en distintos mitos, tiende a ser representado como conocimiento. Entonces, en este caso, nótese que los seres humanos tenían puntos negativos con Zeus, no gozaban de su favor. ¿Por qué? Porque Zeus no les quiso dar el fuego. Entonces, ¿cómo se obtiene el conocimiento de los seres humanos? Por un robo. Entonces, ¿por qué hay dioses que odian al ser humano? Porque ya los dioses los odiaban, no los querían. Y encima el ser humano goza de un privilegio que estaba solo para los dioses, el conocimiento. Conocimiento que los dioses no se lo dieron por buenas a primeras a los seres humanos, sino por un robo, en este caso de Prometeo, quien posteriormente fue castigado por ello. Luego vamos a tener el catálogo de héroes. Hesíodo concretamente pasa a explicar varios héroes que fueron hombres comunes y corrientes que realizaron, valga la redundancia, hechos o acciones heroicas y adquieren fama y reconocimiento. ¿Por qué este catálogo de héroes es importante? Porque va de alguna manera a servir de ejemplo. Va a explicar que si bien los seres humanos están condenados a la muerte por la temporalidad antes dicha y al dolor, por ejemplo, que hemos dicho que los seres divinos se mezclaron y generaron la tristeza, el llanto, entre otras cuestiones, estos seres humanos con todas estas adversidades logran salir adelante. Entonces se convierten en una especie de moraleja, de ejemplo. Vean, si fulanito pudo, usted puede. Entonces se convierten en roles a seguir. Entonces, en el caso de la teogonía se va a tratar de dar cuenta brevemente de cuál es la relación de los seres humanos con los dioses y qué se le pide a los seres humanos, en este caso a partir del catálogo de los seres, que se esfuerce como los héroes en salir adelante. Con ello damos por finalizada esta parte de la lección
en que el punto principal es comprender que el mito tenía una finalidad, explicar el contexto natural y, en la medida de lo posible, al ser humano.